demos inicio a esta parte del conocimiento. Todos los profesionales lo van a aprovechar mucho y yo sé que les va a servir en el día a día cuando tengan la oportunidad de llegar con un paciente. Muchas gracias. Con sus palabras damos bienvenida y oficialmente instalado nuestro simposio de cronicidad. Damos inicio a nuestro primer tema de la jornada, soporte psicológico y calidad de vida en pacientes y familiares. Le damos la bienvenida al doctor Juan Cuadros, director de Pura Vida. Señor. Gracias. ¿Con el micrófono? Ok, listo. Buenos días, muchas gracias a todos por su presencia. Gracias al señor alcalde, al doctor Willis, a todo el equipo de la Secretaría de Salud de Chía. Para mí es un gusto estar aquí y compartir con ustedes, que somos todos personal de la salud, hacemos parte de la misma red de apoyo hacia los pacientes. Y pues la idea es compartir un poco el conocimiento que hemos adquirido a través del tiempo, a través de las experiencias. Y es un gusto de verdad poder compartir con ustedes, siempre estamos muy dispuestos. Yo me gradué hace casi 40 años y siempre he tenido como la afinidad de atender personas mayores y muy especialmente ahora personas con demencia, con deterioro cognitivo. Yo soy especialista en medicina alternativa y también tengo un magíster en bioética, así que tenemos el primer comité de bioética digamos, en apoyo a las familias y otros equipos sobre estos temas. Es un comité que pretende básicamente ayudar, educar, hacer psicoeducación también a las familias, que ya veremos que para nosotros como personal de salud es un eje muy importante en el manejo de este tipo de pacientes crónicos, porque eso ayuda muchísimo a las familias y hace que disminuya diferentes riesgos que podemos tener como personal de salud en nuestra atención diaria a los pacientes. Hoy vamos a hablar justamente del Alzheimer y otro tipo de demencias, y yo quise hacer una analogía con los alpinistas que escalan cumbres que son difíciles, que son exigentes. No puedo profundizar en cada uno de los temas, cada uno de los puntos que aquí voy a señalar tiene una profundidad, puede casi equivaler a una charla, a una interacción que se pueda tener, pero aquí simplemente quiero hacer una mirada general, una panorámica general para que podamos tener una idea del tema, que ustedes, digamos, también, porque yo sé que ustedes también están en contacto con pacientes, con personas que tienen deterioro o algún otro tipo de enfermedades crónicas y saben también de lo que les voy a hablar, pero aquí es una mirada, un compartir, una interacción que si ustedes tienen preguntas y tal, podemos, digamos, trabajar con eso al final. Entonces, la conferencia la denominé El alpinista del Alzheimer. ¿Por qué? Porque es que las familias y nosotros como equipo de cuidadores de asistencial, pues es eso, es una carrera en ascenso, con dificultades, con situaciones extremas que nos causan diversas dificultades a las familias y a nosotros mismos. Entonces, de nuevo, esa metáfora del ascenso a la montaña es para que nos quede esa imagen de que hay unas dificultades muy importantes en ese camino, pero que si nosotros tenemos el equipo, tenemos la preparación, tenemos, digamos, eso que a veces se ha perdido, que antes llamábamos relación médico-paciente, pero que ahora en realidad es una relación equipo asistencial paciente-familia. Es una cosa más integral, porque una enfermedad como el Alzheimer es una enfermedad que afecta a toda una familia. Y entonces, se necesita de un equipo de personas, o sea, no puede ser un solo médico el que atiende, un solo terapeuta, sino es un equipo de personas. Entonces, como ustedes ven, es una montaña empinada. Los alpinistas del Everest saben que tienen que estar muy bien preparados para un ascenso de ese tipo, tienen que tener el equipo adecuado. Y además hay una característica bien importante, es que cada uno de los actores tiene que hacer lo que le corresponde. ¿Por qué razón? Porque en una escalada, en una montaña de estas,
Tú puedes tener a tu mejor amigo, a tu esposa, a tu compañero o compañera, y ves que esa persona cae, no se puede levantar. Lo único que le puedes decir es, levántate, toma fuerza, respira, avanza. Pero si tú te pones a cargar a esa persona en una montaña de estas, los dos van a quedar allí. Entonces se necesita que cada cual haga lo suyo. Y eso, digamos, les voy dando unas puntaditas, tiene que ver también con los deberes y los derechos que todos tenemos como usuarios del sistema de salud, pero también como personal de la salud. A veces solo nos fijamos en los derechos, pero resulta que, especialmente como cuidadores y familiares, es importante que tengamos en cuenta que debemos recordarles que también tienen deberes. Y uno de los deberes es capacitarse. Muchas veces vemos que las familias que son numerosas frente a un paciente que tiene Alzheimer, todos quieren opinar y todos tienen derecho a opinar y todos tienen la posibilidad de decidir y demás. Pero resulta que algunos lo hacen solamente con sus sensaciones emocionales. No es que yo pienso que doctor, ¿para qué le vamos a hacer ese examen de orina si, ¿para qué? No necesita un parcial de orina. Pues, ¿por qué? No, porque yo creo que no necesita, yo siento que no lo necesita. No, o sea, el mensaje es que el deber de los familiares es capacitarse, es entender qué es lo que está pasando para así decidir desde el punto de vista técnico, porque esto es algo también técnico realmente. Que hay que combinarle las emociones, por supuesto, pero es algo técnico, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ver lo que pasa en las familias y el equipo de cuidadores durante este proceso. En el inicio del ascenso a esa montaña tenemos los primeros retos, que es la detección de los primeros síntomas. Entonces es cuando las familias observan, que generalmente es la familia la que se da cuenta, que están perdiendo la memoria, que tienen comportamientos bizarros, que tienen dificultades crecientes para realizar una actividad que antes realizaban o la realizan mal. Y entonces ahí es donde vienen los primeros retos, porque a pesar de que la familia es la primera que denota o identifica esos síntomas, no siempre toman acciones, porque siempre, digamos, hacen una especie de negación, algunos dicen, no, pero es que siempre ha sido así, siempre ha sido desmemoriada mi familiar, y entonces niegan un poco esa situación, y ahí es donde vienen las primeras dificultades, y es que se dilata el proceso de atención, se dilata el diagnóstico y por tanto el inicio del tratamiento, que de paso les digo que ustedes ya lo saben, pero entre más temprano se diagnostique, más temprano se inician las actividades terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas, el paciente va a tener mejor evolución. Frente a una enfermedad de estas que no tiene cura, claro, pero que ya se sabe que si intervenimos desde esos ángulos, la enfermedad se puede disminuir, se puede frenar el deterioro. Entonces ahí es donde vienen esos primeros retos y donde vienen esas primeras dificultades, que no hay un acuerdo en términos generales, no se ponen de acuerdo para que con esos primeros síntomas se tomen acciones. Entonces ahí hay retrasos. Y ahí van las consecuencias también, porque finalmente también es donde suceden las cosas que uno no quiere. Las familias no lo diagnostican correctamente, incluso a veces el médico tratante no lo diagnostica porque, digamos, valga la aclaración, para hacer el diagnóstico ustedes saben que hay que hacer una prueba neuropsicológica, pero muchas veces en el consultorio le hacen 3 preguntas al paciente, la responden bien y dicen, no, eso está bien. Recuerden que una prueba neuropsicológica es la que hace el diagnóstico y una prueba neuropsicológica es una prueba de 4 horas. Hay que hacer además algunos exámenes paraclínicos. A veces hay que hacer una junta médica, o sea, una clínica de memoria, porque a veces no es fácil diagnosticar. Entonces, pretender que en 15 minutos en una cita médica quede diagnosticado un paciente o descartado, pues eso no es tan fácil. Entonces, invitarlos a que siempre promuevan que hagan las pruebas neuropsicológicas o por lo menos un tamizaje neuropsicológico para aclarar bien la situación. Muy bien. Una vez que se llega pues a esa etapa de concientización y que la familia se pone de acuerdo, porque de nuevo las barreras, son 5 hijos, 3 quieren, 2 no quieren, hay alguno que pueda estar indiferente frente a la situación y no se hacen las cosas, pero cuando se toma la decisión,
digamos, también viene esa primera etapa emocional para la familia. Así que tiene que procesar el primer impacto emocional, el primer duelo, porque esta enfermedad genera un duelo ambiguo, no es el duelo de la muerte, pero sí es un duelo ambiguo que hace que cada momento, empezando desde el diagnóstico hasta cada síntoma donde va evolucionando, genera un nuevo duelo de alguna manera. Entonces, es el momento de precisamente que las familias tengan la capacidad de elaborar ese duelo lo más pronto posible, o por lo menos estar en proceso, de capacitarse, de escuchar a profesionales para que los orienten, y de allí empezar a hacer las conversaciones difíciles. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo vamos a planear el cuidado? Etcétera, ¿cierto? Para que finalmente la familia tenga esa decisión de actuar. Y actuar es hacer todo lo que vamos a ver que se debe hacer para que pues, esas acciones lleven a un final favorable para la familia y para el paciente de todas maneras, ¿cierto? Eso incluye pues ese afrontamiento del miedo, de sus emociones, de su propio proceso. Recuerden que si son 5 personas en la familia, cada uno de los hijos puede procesar diferente esa situación. Hay unos que lo procesan tranquilos, otros que se desbordan emocionalmente, otros que niegan, otros que se alejan. Entonces, cada uno procesa las emociones de una manera diferente. Entonces, de nuevo, para recordarles esta metáfora, para ir avanzando en esa nueva etapa, en esa fase que viene la fase del diagnóstico. Y entonces es donde les recordaba lo que es importante, y es que en esa valoración inicial sí tenemos que tratar de dar una orientación incluso al médico general, al médico en la consulta familiar, para que a partir de esa consulta se llegue a la siguiente, que es la consulta especializada con neurología y las pruebas neuropsicológicas. Realmente, de no hacer pruebas neuropsicológicas, no se llega al diagnóstico fácilmente y se dilata el proceso de atención de ese paciente. Además, ahora hay un fenómeno adicional que se llama el edadismo, el aging, ¿sí? El edadismo es un movimiento que precisamente intenta reivindicar, digamos, la autonomía, la capacidad de todas las personas mayores que tienen por sí mismas, el no anticiparse a decir que esa persona por ser mayor, digamos, ha perdido capacidades o ya no es capaz de decidir, sino que de entrada, digamos, se sabe o se entienda que esa persona tiene las capacidades. Pero eso, digamos, pelea un poquito con esa posibilidad de que un paciente tenga pues un diagnóstico de deterioro cognitivo, porque, digamos, las dos cosas se contraponen. Incluso hoy en día, hablando de la ley de apoyo, que vamos a ampliarla un poquitico más adelante, la ley de apoyo, que es la que reemplaza a la interdicción, es una ley que quedó mal hecha realmente para las personas con deterioro cognitivo. O sea, digamos, esa ley funciona para las personas con alguna discapacidad visual, auditiva o física, pero para las personas que tienen una discapacidad cognitiva, para que ustedes le echen una miradita a la ley de apoyo en cuanto a lo que tiene que ver con personas con demencia, quedó realmente mal hecha, porque incluso, ustedes saben, un paciente de estos comienza a gastar mal dinero, a desperdiciarlo, a dejarse robar, o lo roban realmente. Yo he tenido muchos casos donde físicamente les roban a las personas las cosas. Ellos sí los diagnostican primero, esas personas que hacen eso los diagnostican de primeras y se aprovechan de eso. Entonces, digamos, de nuevo, es como ayudar a esas valoraciones iniciales con nuestras observaciones más claras de decir, mire, tiene estos rasgos, estos síntomas de pérdida de memoria, de cambios de comportamiento. Es importante hacer pruebas neuropsicológicas e insistir en ello para que el paciente sea diagnosticado, se cubran esas etapas y pase esa valoración inicial médica, a la valoración especializada, a las pruebas neuropsicológicas y demás paraclínicos, para que el paciente sea diagnosticado lo más tempranamente posible, porque esa es la idea, ¿sí? Nuevamente, nuestro proceso pasa a una nueva etapa, que es la etapa ya de la confirmación, porque, digamos, recordamos que
La idea es que en ese proceso diagnóstico el paciente se le hagan las pruebas, pero resulta que recuerden que también hay causas de deterioro cognitivo que son reversibles. Entonces no todo es un Alzheimer, no todo es una demencia, hay deterioros cognitivos que son reversibles. Entonces esa es la idea, poder buscar las causas reversibles del deterioro cognitivo que pueda tener. Y que si las pruebas salen bien y que si los resultados apuntan hacia una causa reversible, pues se pueda corregir eso. Pero aún así, esos pacientes es muy recomendado que hagan terapias de estimulación. O sea, las terapias de estimulación ya se sabe, hay muchos estudios que hablan de cómo esos pacientes pueden prevenir el deterioro cognitivo, pero eso se hace es a través básicamente de la estimulación física, de la estimulación cognitiva, de la socialización, de la alimentación, del patrón de sueño, del manejo de las emociones. O sea, ya hay una serie de características que no vamos a profundizar, pero como les digo, eso puede ser de otra charla, pero sí se pueden prevenir hasta en un 35% de las demencias, entonces eso es muy importante, o por lo menos se puede dilatar o retrasar un poco el inicio de un deterioro y por supuesto se puede frenar. Entonces, en ese proceso de diagnóstico, una vez que se confirme, pues realmente tenemos que pasar rápidamente a hacer las acciones que correspondan. Y las acciones más iniciales tienen que ver precisamente con la planificación del cuidado. Recuerden que hoy en día existe el documento de voluntades anticipadas, que todos deberíamos tener, un documento de voluntades anticipadas donde se diga qué queremos, qué no queremos, cómo queremos ser cuidados. Pero si ese documento no lo realizó una persona que ya entró en un deterioro cognitivo y frente a eso también hay toda clase de opiniones y de observaciones, de hecho, un trabajo que yo hice de investigación precisamente daba cuenta de cómo, digamos, muchos estudios, especialmente ingleses, decían que un paciente apenas era diagnosticado de enfermedad de Alzheimer podría hacer su documento de voluntades anticipadas. Y probablemente eso sí sea así, pero es que en nuestro medio las demencias son diagnosticadas en etapa moderada o avanzada, que es muy diferente a en otros lugares donde los pacientes se diagnostican en una etapa realmente temprana. Entonces son cosas muy diferentes. Entonces no es el momento en que se diagnostica, sino en la etapa en donde está el paciente que se diagnostica que tenga la capacidad de hacer el documento. Así que si ya no tiene ese documento, pues es la familia la que tiene que hacer la planeación del cuidado. ¿Y la planeación del cuidado qué es? Sentarse para pensar cómo debería ser cuidado, qué es lo importante para el paciente, qué tipo de terapias de estimulación, con quién debe tener ese cuidado, si es la familia, tener formas adecuadas de cuidarlo en la casa o si quieren buscar un lugar en donde lo puedan ayudar, también esa es la posibilidad. Entonces, de eso se trata. ¿Y eso cómo se hace? Se puede hacer hoy en día la planificación anticipada, se puede hacer con su médico tratante o precisamente con el comité de bioética, como el que tenemos nosotros, un comité de bioética que asesora a la familia, que ayuda a la familia, porque aunque las cosas teóricamente las podría hacer cualquier persona, y así lo dice la norma, que lo puede hacer cualquier persona, realmente son cosas médicas muy técnicas que ameritan una explicación. No todo el mundo entiende qué es una gastrostomía, por qué hay que hacer una gastrostomía, si conviene o no conviene hacerla en la etapa en donde está el paciente. Entonces, pues sí amerita una asesoría médica en términos generales. Hoy en día también observo mucho, y ahora que están los colegas aquí de oncología, yo observo con mucha preocupación una confusión que hay en los cuidados paliativos, ¿verdad? Muchas veces las familias piensan que cuidados paliativos es no hacer nada. No, pues es que tiene una escara, hay que atenderla con clínica de heridas. No, pero pues ya no vamos a hacer nada. No, pero pues venga, o sea, cuidados paliativos no es no hacer nada. Cuidados paliativos es no hacer medidas, digamos, intervenciones que sean futiles, que no sean necesarias, que sean muy agresivas para el paciente. Implica no llevarlo a una UCI, no hacer reanimación, pero no significa abandonar al paciente, porque el paciente sigue teniendo dolor, sigue teniendo necesidad de atención, de cuidarle una infección leve, una infección urinaria. O sea, esas cosas hay que atenderlas. Eso no quiere decir que uno le va a prolongar la vida porque le cuida una escara,
No, simplemente hay que evitarle el sufrimiento. Entonces ahí hay, digamos, también como para que quede el mensaje, pues es que hay que también distinguir qué son los cuidados paliativos y qué no es abandonar, qué es no abandonar a un paciente, ¿no? Muy bien. Aquí ya mirando la siguiente fase que tiene ya que ver con el tratamiento en las diferentes etapas de la evolución de la enfermedad que tiene diferentes exigencias. No es lo mismo cuidar a un paciente en una etapa temprana de la enfermedad, ¿verdad? Que en una etapa moderada o en una etapa avanzada o ya en una fase terminal de la enfermedad. Cada una tiene retos distintos y de nuevo, en nuestro medio lamentablemente los pacientes se diagnostican en unas etapas ya moderadas o avanzadas. Cuando un paciente se diagnostica en una etapa moderada, probablemente la enfermedad de Alzheimer empezó hace 10 años o 10 años atrás. Entonces, para que ustedes tengan una idea de cuándo es una fase inicial de la enfermedad y cuándo es ya una etapa moderada o avanzada. Recordarles en términos generales que el tratamiento incluye para este tipo de enfermedades terapias farmacológicas y terapias no farmacológicas. Las terapias farmacológicas pues tienen que ver con disminuir la velocidad de deterioro por un lado, pero por otro lado tiene que ver con el control de síntomas comportamentales que le pueden causar sufrimiento, como ansiedad, inquietud, agresividad, insomnio, por ejemplo. Hay muchas familias que pelean mucho con que le den un medicamento para ayudarlo a dormir, pero no dormir un ser humano que no duerma es un sufrimiento que no tiene por qué tener un ser humano. Entonces, es también importante que le digamos a las familias pues que hay veces hay que tener una ayuda farmacológica, que eso no es malo, pues que tampoco la idea es dopar a la persona, dormirla como lo refieren, sino es evitar que sufra. O sea, todo esto es evitar el sufrimiento porque estamos frente a una enfermedad crónica neurodegenerativa que va hacia el deterioro y no tiene cura, pero que sí podemos frenar la evolución, la velocidad del deterioro y que el paciente no sufra en lo posible. Y lo más importante para este tipo de enfermedades son las terapias no farmacológicas que tienen que ver con la estimulación física, que ya se sabe que hoy en día incluso la actividad física es lo que determina o se ha observado que mejora la conexión entre las neuronas, incluso hace nacer nuevas neuronas y además mantiene la parte física en el mejor estado porque los músculos de los pacientes con demencia tienden a atrofiarse por la misma enfermedad, por la edad, por el sedentarismo, por factores de alimentación, etc. Entonces, son pacientes que muy rápidamente, acuérdense que un paciente sedentario puede atrofiarse a una velocidad del 3% al día. Esto pues es un poco impresionante, pero pues así es. De hecho, una persona de 20 años, si le ponen un yeso, también ustedes van a ver que al mes va a tener la pierna atrofiada completamente. O sea, el sedentarismo atrofia y en una persona mayor es más notorio, por supuesto. Entonces aquí, digamos, en general, recordar que la importancia de la terapia farmacológica, la no farmacológica, las rutinas y los controles médicos periódicos, las terapias físicas, cognitivas, las terapias de fonoaudiología, que es muy importante para la prevención de trastorno deglutorio. Es decir, que tenga una red de apoyo. Obviamente la familia y los cuidadores tienen que tener esa capacidad de adaptación frente a los diferentes cambios, a los diferentes procesos. Cada etapa de la enfermedad exige de nosotros y de la familia cambios, nuevas formas de atención, mayores necesidades de asistencia desde todo el equipo asistencial. Entonces es necesario que se dé y al mismo tiempo y en paralelo con todas las circunstancias debe haber esa capacidad de poder contener a la familia, de poderla apoyar, de poderla orientar y de capacitar a la familia, ¿verdad? Nosotros tenemos, obviamente hay formas de capacitarlas en diferentes niveles, pero nosotros todos debemos tener la capacidad de capacitar a las familias, de orientarlas
en las diferentes etapas, en los diferentes momentos, pero también tenemos que invitar a la familia a que tengan la disposición de capacitarse, porque una cosa es que las familias reciban información, nosotros hacemos muchos talleres de capacitación, pero otra cosa es que lo interioricen, lo procesen y a partir de eso tengan una respuesta. Porque hay muchas personas que hoy en día la negación es muy fuerte, no aceptan, no entienden o no quieren entender o tienen otras sensaciones emocionales que les impide hacerlo. Entonces la idea es que pues, realmente los invitemos a que sean flexibles y permitan la capacitación e interioricen. No sé cómo voy de tiempo, ¿qué horas son? ¿Sí? Finalmente, recordarles esta parte del soporte integral y de las barreras, porque esto es algo que se mantiene, digamos, a lo largo de todo el proceso, ¿cierto? Ya habíamos dicho cómo en esas etapas críticas del cuidado tenemos que adaptarnos, tenemos que flexibilizarnos, tiene que haber cambios, ¿sí? Y es muy importante que entendamos que para nosotros poder mantener ese equilibrio debemos trabajar en diferentes barreras que siempre se presentan. Espérate, pasa al siguiente. La siguiente. Exacto. Entonces, ya les había dicho al principio, las barreras van a dificultar este proceso diagnóstico. Fíjense ustedes que esta es una enfermedad que puede durar muchos años desde el inicio, pero que la velocidad del deterioro puede aumentar si las familias no toman decisiones rápidas de cuidado. ¿Y cuáles son esas barreras? Por ejemplo, ese duelo ambiguo. Si un familiar que es el tomador de decisión o los familiares que son tomadores de decisiones no elaboran su duelo, no son capaces de tomar decisiones. Y entonces esperan. No, pues mira, es que el paciente debe hacer terapias. Sí, pero no, tal vez no, él no necesita todavía, yo creo que todavía no es, ¿sí? Y eso hace que se retrase. ¿Por qué? Porque no ha elaborado su duelo, porque el primer momento de duelo es cuando diagnostican al paciente, pero resulta que a los 3 o 4 meses el paciente ya está teniendo comportamientos de mayor irritabilidad, a los otros 2 meses ya no está durmiendo y así sucesivamente. Entonces un duelo va detrás de otro, porque cada nuevo síntoma, cada nuevo comportamiento termina siendo un nuevo duelo. Entonces, si los familiares no están avanzando en su propio proceso, pues van a hacer una barrera o un freno para el buen cuidado del paciente. Otra situación que se presenta con mucha frecuencia son los conflictos familiares. Entonces, de nuevo, las familias tienen que, en la medida de lo posible, unificadamente tomar decisiones. Bueno, vamos a que haga terapia. Una cosa tan simple para nosotros como personal de salud, decir que haga terapia, eso no le parece obvio, que pues no se van a negar. Hay veces se niegan, porque un hijo dice que sí, el otro que no, el otro todavía no ha decidido y el otro vive en el exterior y no tomen decisión porque yo todavía no he pensado bien, en fin. Entonces cada uno hace que eso se vuelva más difícil. De paso también hay otras circunstancias que son los miedos, las culpas que genera eso. Muchas veces las familias sienten culpa porque el paciente tiene que hacer terapias o porque hay que hacerle un examen o porque les parece que digamos, llevarlo a un centro de día a hacer terapias o incluso institucionalizarlo es como causarles un mal al paciente. Entonces hay muchos sentimientos, muchas cosas que las familias deben procesar para que se quiten esas barreras y el paciente pueda recibir lo más rápidamente posible la atención. Adicionalmente, frente a todo eso, hay algo que ya todos conocen y que no hemos hablado, pero que es muy importante y es el estrés del cuidador. En medio de toda esa circunstancia, la familia sufre de estrés del cuidador, igual que todos nosotros sufrimos de estrés del cuidador. La familia sufre de estrés del cuidador
Y ese estrés del cuidador le impide desarrollar su propia vida, pero también le impide tomar decisiones y dejar, digamos, que el paciente reciba las ayudas necesarias. Así que, digamos, todas estas cosas que las tengamos en cuenta para que podamos hablarle a los familiares, les podamos decir, mira, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, analicen esto, lean sobre el estrés del cuidador. Del estrés del cuidador hay cualquier cantidad de información en todas partes, hay test, hay equipos que ayudan en ese sentido. Así que es muy fácil. Finalmente, les quiero hacer como un resumen para que les quede el mensaje un poco más claro de todas las etapas que hemos pasado. Y tiene que ver con esas fases, como ese flujograma de lo que queremos, donde en esa fase inicial podemos pasar desde la detección y la evaluación, desde los síntomas sugestivos, el reconocimiento que tienen que hacer las familias, las evaluaciones médicas iniciales y especializadas para que finalmente podamos pasar a ese diagnóstico, a esa fase diagnóstica, donde si finalmente el paciente sale normal, recomendarle siempre que haga terapias, pero que si no, empezar a pasar por las etapas desde la comunicación del diagnóstico, que es algo muy importante, a todos esos procesos de planeación con asesoría bioética, con psicoeducación, con la planificación temprana. Y luego pensar rápidamente en iniciar un tratamiento. La dilatación o la demora en iniciar un tratamiento farmacológico o no farmacológico, como les decía, pues simplemente desencadena en que el paciente evolucione más rápido su enfermedad, se deteriore más. Y no solamente exige más cuidados, más atención, sino hay algo que no hemos hablado y que se llama mayores costos, que hoy en día los costos son cada vez más altos, son muy importantes, y entonces eso es un factor que también tenemos que tener en cuenta para hablarle a las familias. Recordarles finalmente todas las barreras que ocurren durante todo el proceso, durante toda esta escalada de ese alpinista del Alzheimer, que tiene que ver con esas barreras que tenemos que superar de la mejor manera y que tenemos nosotros como personal de salud, poder brindar el mejor apoyo, el mejor acompañamiento, y que todo esto de alguna manera, que también debemos hablarlo, nos ayuda a nosotros como personal de salud, porque cada vez más se observa, no solamente en nuestro país, sino en otros países, una mayor agresividad hacia el personal de salud. Eso es un tema bien delicado que, de paso, desde la Secretaría de Salud se debería promover para poder capacitar en este sentido y tener los mecanismos de cómo, digamos, mitigar un poco eso. Lo mejor para evitar ese tipo de cosas es una buena relación equipo asistencial paciente-familia, la psicoeducación, la asesoría bioética, hablar de los temas difíciles, de los temas complejos. Y eso hace que la familia vaya entendiendo que un paciente pues está en una fase terminal, porque nosotros hemos tenido pacientes de 95 años que se lleva a la clínica y la familia quiere que lo reanimen en la clínica. Duran 20 minutos en reanimación un paciente que tiene una demencia avanzada con 20 comorbilidades y aún así la familia quiere que lo reanimen. Entonces hay pelea familiar, los unos que sí, los otros que no. Imagínense ustedes esa dificultad y en medio de todo el personal de salud recibiendo el impacto emocional. ¿Por qué no le hizo? ¿Por qué no le hace? ¿Por qué tal cosa? ¿Sí? Entonces nosotros también tenemos que a través de todos estos mecanismos cuidarnos, protegernos para tener la mejor atención y también una calidad de vida adecuada para nosotros. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Yo quedo atento si tienen algunas preguntas. ¿Quieres para que todos escuchen mejor? Yo tengo una pregunta y es desde el ámbito comunitario que muchos trabajamos. Y el doctor mencionaba que desafortunadamente en países como nosotros, pues el diagnóstico se hace en parte moderado, severa. ¿Qué hacer nosotros como profesionales, médicos, enfermeras,
psicólogos para brindar educación a las familias, porque finalmente llegamos a la familia, ¿cierto? Para identificar oportunamente, pero que cuando vaya al médico, el médico sí de alguna manera ponga el cuidado que debe ser y lo envíe a esas pruebas psicológicas, porque finalmente también esto impacta a nivel económico en el sistema, o sea, un gran impacto. Y lo bueno sería que esas personas, si bien es cierto no se van a curar hasta el día de hoy, sí puedan tener como una, no sé cómo le llaman, como de tener un poquito más de enfermedad o de cierta enfermedad. Entonces, la pregunta es cómo podemos identificar qué podemos educar y qué signos de alarma podemos dar a la familia y al paciente para poder tener este diagnóstico oportuno. Bueno, muchas gracias. Pues sí, muy importante esa pregunta y fíjense ustedes que de nuevo ahí viene para nosotros poder indicarle y orientarle a la familia de la mejor manera. Nosotros tenemos que capacitarnos. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son esos signos tempranos, podemos utilizar incluso algunas pruebas de tamizaje neuropsicológico, que no son las pruebas neuropsicológicas, sino unos tamizajes neuropsicológicos que dan cuenta como de sacar una banderita roja del alarma y decir, mire, aquí puede haber algo. Y si nosotros de manera ordenada identificamos síntomas característicos, ¿verdad? No voy a profundizar en síntomas característicos porque pues eso puede ser tema de otra charla, pero bueno, ustedes ya saben, la pérdida de memoria reciente, cambios de comportamiento, irritabilidad, inquietud, comportamientos bizarros, cosas que antes no hacía y ahora hace. La acentuación del perfil de personalidad, es decir, si es una persona que antes era muy irritable y de mal genio y ahora pues es lo mismo, pero más acentuado, eso también son signos. El mal uso del dinero, que como que se pierda la plata y nadie sabe dónde está, que haga gastos como irracionales, como ilógicos, ¿verdad? Hay muchos signos, pero técnicamente deberíamos tener la capacidad de poder hacer o tener la facilidad de acceder a unas pruebas de tamizaje y tener ordenadamente unos síntomas, decirle a la familia, mira, tu familiar está teniendo estas características. Con esto no puedo decir yo que él tiene una demencia, pero sí son signos de alarma, por lo tanto recomendamos muy especialmente que su médico tratante atienda esta circunstancia y le mande a hacer las pruebas neuropsicológicas, la resonancia, los exámenes correspondientes. Si uno manda esa recomendación de una manera más ordenada, más técnica, más clara, es muy seguro que el médico pueda atender eso. Obviamente, hoy en día tenemos barreras importantes en el tema de salud, pero que la barrera no seamos nosotros, sino que nosotros seamos capaces de informar lo más completo y lo más técnicamente posible para hacer eso. Y de nuevo, la invitación a las familias a hacer psicoeducación. Hoy en día hay mucha información, pero también hay que invitarlos a que tengan información más clara, más profesional sobre los temas. No sé si completé tu pregunta. No, solamente dos preguntitas. Sí, dale. ¿A qué más o menos edad empieza a pasar? ¿Y tiene edad? Bueno, pues mira, el Alzheimer no tiene una edad específica de inicio. Digamos, es más frecuente después de los 85 años, pero también hay enfermedades o demencias en etapas tempranas. Además, hay tipos de demencia. O sea, recuerden que el Alzheimer es un tipo de demencia, pero hay otros tipos de demencia, frontotemporal, de origen vascular, de origen tóxico, traumático, ¿sí? Entonces, depende del tipo de demencia. Digamos, podemos decir que el Alzheimer específicamente sí, como después de los 80 años, pero hay pacientes que empiezan más temprano. También recuerden que hay pacientes que cuando empiezan de manera muy temprana, la enfermedad es más agresiva. Digamos, si es una persona que le empieza el Alzheimer en una etapa más avanzada de su edad, es más benigno, la evolución es más lenta. Pero hay pacientes que les empieza a los 48, 50 años, súper agresiva la enfermedad. O sea, a los 56 años están ya en una etapa súper avanzada de la enfermedad y muy deteriorados. Digamos que si hay edades más o menos que tienen mayor riesgo,
pero no puedo uno decir que es lo más exacto. Además, cada tipo de demencia es diferente. Y pues lamentablemente hasta el momento no hay cura para el Alzheimer, pero de nuevo recuerden que ya los estudios muestran que sí se puede prevenir hasta en un 35% el desarrollo de una demencia y sí se puede frenar la rapidez de la evolución de la enfermedad y también se puede retrasar un poco, es decir, si a un paciente por ciertas características, digamos, le va a dar un Alzheimer, en lugar de que le dé a los 65, puede retrasarse y empezarle hacia los 80. Entonces ya la evolución es muy distinta y lo que tú decías es muy importante, o sea, esa parte que nos corresponde a nosotros, si nosotros logramos, digamos, empeñarnos en que se diagnostique temprano un paciente y inicie un tratamiento, los costos para el sistema, los costos para la familia van a ser menores y eso es un alivio muy importante para nuestro sistema de salud. Doctor, una pregunta. Los parches de ribastigmina que generalmente le formulan, ¿tienen siempre que, o son más efectivos iniciando o pueden ya cuando la enfermedad está un poquitico más adelantada? Pues en general, todos los medicamentos que retrasan un poco la evolución de la enfermedad son más efectivos al principio. Ya en etapas moderadas o más avanzadas, prácticamente que ya le retiran porque, digamos, todo se pone en una balanza de riesgo-beneficio, ¿verdad? Entonces, el beneficio de ese medicamento versus los efectos adversos que tiene. Entonces, en una etapa de la enfermedad son más notorios los beneficios que los efectos adversos, pero en otra etapa los beneficios ya son mínimos o nulos y en cambio solo quedan los efectos adversos, así que pues ¿Cuáles son no. los efectos adversos con ese aumento? Pues hay diferentes tipos dependiendo de los medicamentos, dependiendo del tipo de medicamento que se utilice, pero hay, digamos, hay efectos que tienen que ver, digamos, hay medicamentos de ese tipo que producen efectos paradójicos. Entonces uno espera que ese medicamento conecte más al paciente, lo deje más sereno, lo deje más tranquilo y resulta que le dan eso y entra en un estado de ansiedad, de insomnio, que son respuestas como paradójicas. Entonces sí, hay efectos adversos de esos medicamentos que toca ir evaluando en cada persona. Fíjense que esos medicamentos también, y los medicamentos psiquiátricos en general, no son como los otros medicamentos, toca ir como modulándolos de acuerdo al paciente. Hay pacientes que responden muy bien con dosis muy pequeñas, hay pacientes que toca darles unas dosis altísimas y apenas responden. Entonces, y hay otros pacientes que reaccionan muy mal, entran en una bradicardia, en una arritmia, otros efectos adversos, entonces sí, ahí hay que tener ese cuidado, siempre acompañado de psiquiatría. Sí. Angie, ¿vas a preguntar algo? Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Estaremos en contacto y a todos los estudiantes les auguro muchos éxitos. Escogieron una profesión y un saber que es muy lindo y es muy valioso y es el futuro porque recuerden que la población mayor está en crecimiento y las necesidades de asistencia son crecientes. Así que les auguro muchos éxitos. Gracias.